Bien, el enunciado del problema nos dice: una persona situada al lado de un árbol, se supone que esto simboliza una persona y esto un árbol, proyecta una sombra de 66 centímetros. Sombra que proyecta la persona 66 centímetros. Y el árbol proyecta una sombra de 2,3 metros. Debemos hallar la altura del árbol y qué clase de árbol era. Dato que nos dan: altura de la persona 1,78 metros. Empezamos a razonar y lo primero que me viene a la mente: tenemos un problema con las unidades, expresadas en metros y expresadas en centímetros. Pasamos 66 centímetros a metros y es evidente, dividimos entre 100, 0,66 centímetros. Perdón, quedaría metros. Transformamos los centímetros en metros, 0,66 metros. Tenemos preparadas las unidades, varios métodos para poder resolverlo. Mirad. Primer método. Tenemos la persona, tenemos el árbol. Si se encuentran suficientemente próximos, hemos de suponer que la proyección de la sombra es proporcional. Es decir, se trata de dos triángulos semejantes. Mediante el teorema de Tales, podríamos decir que este cateto entre su correspondiente, 1,78 dividido entre x, ha de ser igual a este entre su correspondiente, 0,66 dividido entre 2,3. Ecuación extraordinariamente sencilla. Multiplicaríamos en cruz, podríamos hallar claramente el valor de x. Valor aproximado, yo tengo hecho el ejercicio, 6,203 metros con periodo. Segundo método matemático, mirad. Analizo este triángulo. Triángulo rectángulo. Voy a tomar este ángulo de referencia, que sería el ángulo B. Conozco el cateto opuesto, conozco el cateto contiguo. Tangente de B. Por definición trigonométrica, la tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. 1,78 metros partido de 0,66 metros. Nos vamos a la calculadora y podemos hallar el valor del ángulo B. Valor aproximado, repito, aproximación, 69 grados y 39 minutos. Valor aproximado. Conocemos el ángulo B, pero si hemos partido de la base de que son triángulos semejantes, ese ángulo B debe ser igual a su correspondiente B'. Consiguientemente, tangente de B', por definición trigonométrica, debe ser igual a cateto opuesto, que es x, partido del cateto contiguo, 2,3 metros. Tangente de B' es conocida porque hemos dicho que el ángulo B y el ángulo B', por ser triángulos semejantes, son triángulos en posición de Tales, ángulo B y ángulo B' son iguales. Conocemos el ángulo B, mismo valor que el ángulo B'. Despejamos la x en la expresión, nos quedaría 2,3 metros multiplicado por la tangente del ángulo B', que es conocido. Nos vamos a la calculadora, hallamos la tangente de este ángulo, multiplico por 2,3, valor aproximado 6,203 con periodo metros en este caso. Resumen al contenido de este vídeo. Típico problema de examen. Teníamos una persona y un árbol, se encontraban próximos, se supone que hay un foco de luz y proyectan sombras. Dado que están próximos, el árbol y la persona, al proyectar las sombras, hemos de suponer que son proporcionales. Triángulos semejantes.
o mediante el teorema de Tales o las razones trigonométricas podemos hallar en este caso la altura del árbol. Y a la pregunta ¿qué clase de árbol era? Pues sencillamente se lo tendríamos que preguntar a la persona que estaba al lado del árbol. Ejercicio resuelto.